Buenos días. Para la Junta de Castilla y León constituye un honor participar en esta jornada que, bajo el título Los derechos de las víctimas de terrorismo, se desarrolla en la Universidad de Valencia, bajo el patrocinio de la Dirección General de Reformas Democráticas de la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana, institución a la que comienzo expresando nuestro agradecimiento por la disposición mostrada para acoger esta jornada, que pretende ser, además de un acto académico, de justicia, de respeto y de dignidad con las víctimas de la sinrazón terrorista. La universidad es sin duda un lugar idóneo para albergar esta jornada, porque es un espacio en el que se enseña a que la razón prevalezca sobre la violencia, a que el diálogo se alce sobre la intolerancia, porque la universidad es, en definitiva, una escuela de libertad y de pluralismo intelectual. Castilla y León ha sido escenario de múltiples atentados terroristas y son muchas las personas con las que convivimos en nuestro día a día en los pueblos y ciudades de nuestra comunidad que tienen su alma y su cuerpo aún maltrecho como consecuencia del terrorismo. En el contexto nacional, Castilla y León ocupa un lugar destacado en este siniestro episodio de nuestra historia, por todas y cada una de sus casi 30 víctimas mortales y también por algunos acontecimientos especialmente significativos. Toda España, pero especialmente Castilla y León, vivió intensamente el secuestro y la tortura durante 532 días de uno de sus vecinos, José Antonio Ortega Lara, y con tremenda emoción vivimos también su liberación gracias a la extraordinaria labor de la Guardia Civil. En Burgos, los terroristas intentaron, un 29 de julio de 2009, una masacre en la casa cuartel de la Guardia Civil, dejando casi 70 personas heridas, entre ellas varios niños. Carlos Sáenz de Tejada, guardia civil castellano y leonés de 28 años, fue el último asesinado por ETA en suelo español un 30 de julio de 2009. Y también Castilla y León es testigo de la dignidad de la familia Mateo Istúriz, único caso de una familia que ha sufrido 2 atentados mortales de los asesinos de ETA, el del padre José Francisco, magistrado del Tribunal Supremo, un 16 de noviembre de 1978, y 8 años después el de uno de sus 7 hijos, Ignacio, entonces teniente de la Guardia Civil. Pues bien, además de la oportunidad que representa estar, cuanto menos virtualmente, en Valencia y en su universidad en esta jornada, la Junta de Castilla y León, y en su nombre yo mismo como secretario general de la Consejería de la Presidencia y a la vez comisionado para las víctimas del terrorismo en Castilla y León, queremos subrayar la relación y la deuda existente entre las víctimas del terrorismo y la sociedad. Y es que, desgraciadamente, en España tenemos una larga trayectoria de sufrimiento y de dolor como consecuencia del terrorismo, y esa experiencia nos ofrece como enseñanza el trascendental papel que la sociedad puede llegar a jugar frente al terrorismo y en la protección a sus víctimas. Enseñanza que se me antoja muy aprovechable toda vez que, aun habiéndose silenciado las armas de determinados grupos, nos pueden estar acechando nuevas formas de terrorismo mundial. Durante bastante tiempo, la sociedad española vivió convencida de que el terrorismo era un problema del Estado y que por eso la responsabilidad y la posibilidad de actuar contra este fenómeno criminal era única y exclusivamente de las instituciones. Fueron los años de la invisibilidad, de la falta de apoyo y del silencio de las víctimas. Invisibilidad porque la sociedad no volvía a saber nada de las víctimas tras el atentado, ni de sus secuelas, ni de sus necesidades. Falta de apoyo institucional también, porque, por ponerles un ejemplo, a menudo las víctimas eran enterradas en un funeral semiclandestino. Y también silencio, por el que, al menos en algunas zonas geográficas, las víctimas se veían obligadas a ocultar su condición y nadie alzaba la voz en su nombre y defensa. En aquellos años la sociedad se movía entre el desconcierto, la rabia y la costumbre, pero afortunadamente nos fuimos desperezando. Se empezó a concebir que desde distintos puntos de vista
todos teníamos un papel esencial ante el problema del terrorismo. Por una parte, se entendió que en realidad los ataques que recibían las víctimas del terrorismo iban dirigidos contra la sociedad en su conjunto. Atentados como el de Hipercor, el de las casas cuartel de Zaragoza o Vic, asesinatos como el del que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1996, o el del concejal Miguel Ángel Blanco al año siguiente, 1997, y sin olvidar el secuestro y la tortura del burgalés José Antonio Ortega Lara, ya citado, hicieron reaccionar a nuestra sociedad y nos hizo comprender que todos juntos éramos una potente herramienta pacífica contra el terror que nos intentan insuflar los terroristas. Así de la sociedad misma surgió el Lazo Azul en protesta por el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora en el año 1993, y también surgió la movilización que se denominó Espíritu de Hermoa tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Este espíritu, nacido espontáneamente de la calle, condujo a que las mejores actuaciones que ha tenido la democracia española fuera el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado el 12 de diciembre de 2000, que entre otras consecuencias provocó la aprobación de la Ley Orgánica de Partidos. Pues bien, el doble papel de la sociedad que acabo de citar, como víctima y como herramienta contra el terror, lo ejemplifican a la perfección desde hace muchos años las asociaciones de víctimas del terrorismo. Hay que agradecer a las asociaciones y a la Fundación Nacional su labor de asistencia y apoyo a las víctimas y a sus familias, y el hecho de haber hecho visible el dolor de muchas familias. El asociacionismo particular ha luchado desde el comienzo por el derecho de los afectados, fomentando eficazmente la condena moral al terrorismo. Ejemplo de lo que digo, tenemos en nuestra comunidad en Castilla y León la Asociación de Víctimas del Terrorismo, liderada desde su inicio, hasta hace pocas semanas, por Juan José Aliste, repentinamente fallecido, que ha prestado un extraordinario servicio a las víctimas y a sus familias con el apoyo continuo de la Junta de Castilla y León. Sirvan mis palabras de reconocimiento para Juanjo, un luchador infatigable cuyo trabajo al frente de la asociación ha merecido ser condecorado con la Medalla de Castilla y León de Atención a las Víctimas, concedida recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Queridos amigos, hoy las organizaciones terroristas que actuaron en España en otros tiempos ya no lo hacen. Sin embargo, nos enfrentamos con el terrorismo de nuevo, frente a una amenaza para la democracia mundial, el terrorismo yihadista, por las víctimas que éste pueda ocasionar, pero también por las existentes a las que tenemos que acompañar y atender. Conviene que nos detengamos siquiera durante unos minutos a reflexionar sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos individuales, como sociedad y como poderes públicos respecto de ellas. Por mi parte, quisiera apuntar las 3 ideas que considero esenciales para prestar una asistencia integral a las víctimas. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros debemos defender la dignidad de las víctimas del terrorismo. Para ello tenemos la obligación moral de distinguir nítidamente quiénes son los terroristas y quiénes son las víctimas. Tenemos, por lo tanto, la obligación de proporcionar a las víctimas una victoria moral, la victoria que supone ofrecer el relato de lo sucedido de verdad, eliminar el lenguaje perverso con el que se pretende justificar la violencia por la existencia de un conflicto, entre comillas, que en realidad nuestra sociedad nunca ha tenido con ideología o religión alguna. Y menos aún en un país en el que cualquier objetivo político puede ser expresado en libertad y sin violencia. Precisamente ese es uno de los propósitos de la Ley 4 del año 2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León. En esta norma se ponen los medios para evitar la realización de actos, manifestaciones o símbolos vejatorios o de humillación para las víctimas o de exaltación u homenaje a los terroristas. Porque entendemos que todos estos actos, más frecuentes de lo deseado, implican una prolongación del daño moral a las víctimas del terrorismo. Y en sentido contrario, en esta misma ley buscamos dar visibilidad a las víctimas,
Por ello se regulan distinciones y el reconocimiento institucional que tienen que contribuir sin duda alguna a que se sientan apoyadas y acompañadas por la sociedad en general. La pervivencia de su sacrificio en la memoria, en calles y plazas, en actos públicos o en jornadas como las de hoy, acompañará y aliviará en parte el dolor por lo vivido y por la ausencia de los asesinados. Además de la dignidad, cada uno de nosotros debemos mantener la memoria del terrorismo, memoria de los asesinados y de los heridos, de los secuestrados, los amenazados, de sus familiares y amigos, memoria del significado político de las víctimas del terrorismo, porque ellas son un símbolo, son representantes involuntarios de una sociedad cuya vida en paz y democracia ha sido atacada. En definitiva, memoria como lugar de encuentro de las víctimas con la sociedad. En honor a la memoria de nuestras víctimas, rechazaremos siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes y supremacistas. Proyectos que no son mejores ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con violencia. Por todos estos motivos son de gran importancia las medidas de carácter educativo que contiene la Ley de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. Medidas que persiguen la promoción entre los jóvenes de los valores democráticos y el conocimiento de la verdadera historia, su evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo. La Junta de Castilla y León quiere poner su grano de arena en un asunto de tanta importancia y por eso trabajamos desde hace ya 3 años en el proyecto que hemos denominado Testimonio Directo de las Víctimas del Terrorismo en Centros Docentes. Este proyecto, destinado fundamentalmente a alumnos de tercer y cuarto curso de la ESO, un programa que desarrollamos en colaboración con el Ministerio del Interior. En tercer lugar, junto con la dignidad y la memoria, debemos proporcionar a las víctimas reparación y compensación. De este modo, Castilla y León aprobó una ley que articula un singular régimen de protección para las víctimas del terrorismo, y así contamos con medidas destinadas a la protección y rehabilitación de las víctimas como consecuencia de la existencia de unas necesidades especiales. Se trata de facilitar su recuperación médica y psicológica. Con esta finalidad también hemos regulado la asistencia a las víctimas en el sistema educativo, medidas de acceso al empleo y además ayudas para la vivienda adaptada a las necesidades derivadas de las consecuencias del atentado o el acceso, en su caso, a centros residenciales para personas mayores. También hemos regulado medidas de compensación. Son aquellas que buscan equilibrar situaciones de desigualdad originadas en la víctima y en su familia como consecuencia del atentado. En este grupo encontramos, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo, las ayudas en el ámbito escolar, beneficios fiscales en tasas o impuestos autonómicos o los beneficios en el acceso a la cultura, prestando atención particular a las circunstancias concurrentes en las víctimas como mayores, jóvenes, demandantes de empleo o en la búsqueda de una vivienda digna y adecuada. En Castilla y León trabajamos por ello. Dignidad, memoria, reparación y compensación de las víctimas del terrorismo. En Castilla y León trabajamos unidos y trabajamos con las víctimas. Trabajamos unidos, como lo demuestra el hecho de que la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, a la que me he referido, fuera aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios. Esta unidad política, reflejo del apoyo social a las víctimas, es trascendental como instrumento para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. Con esta unidad entre partidos políticos de tan diversos planteamientos, estamos transmitiendo a la sociedad de Castilla y León la idea de que no existe objetivo político alguno que pueda reclamarse mediante la violencia. Y trabajamos también con las víctimas. Así partimos de la consideración de las víctimas del terrorismo no como simples perceptores de ayudas, sino como parte activa de la sociedad de Castilla y León. Valoramos su enorme aportación a esta como sujetos dinámicos y participativos, y también esenciales para hacer frente a los efectos de la violencia terrorista. Así, las víctimas en Castilla y León intervienen directamente en la opinión pública, en los procesos de elaboración de sus derechos, en la toma de decisiones. Los movimientos de víctimas que nacen en España en los años 80 como consecuencia de la desatención en la que se encontraban
hoy forman parte del conjunto de los movimientos sociales de nuestra comunidad. Los apoyamos y están en red con organizaciones y fundaciones similares de otras comunidades y también del ámbito nacional. En nuestra relación con ellas, en la Junta de Castilla y León, contamos con la figura del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, que es un interlocutor de la Administración para su apoyo y para su asistencia. Finalizo. Nuestro Estatuto de Autonomía vincula a los poderes públicos con la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democrático, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que de cualquier otra forma atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Ejercemos ese mandato con lealtad y con convicción, porque somos una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie. Las víctimas del terrorismo de toda España saben que en Castilla y León no están solas y que nunca lo van a estar, como lo saben también las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que cada día velan por nuestra seguridad en distintas partes del mundo y de los que nos sentimos orgullosos. No quisiera terminar estas palabras sin reiterar mi agradecimiento a las instituciones convocantes, a los ponentes y participantes en esta jornada y, cómo no, a los asistentes por su paciencia y atención. Muchas gracias.